Vamos a dar inicio y para explicar el concepto de administración pública, así como su finalidad y razón de ser, es muy importante que tomemos como punto de partida el significado de tres conceptos que seguramente todos conocemos. Nos los dieron nuestros maestros en la primaria, ya sea en la clase de civismo o ciencias sociales, dependiendo del año en el que nos encontramos o en el que cursamos estos grados, que son los conceptos de Estado, Gobierno y Sociedad. Estos conceptos lo vamos a ver en el marco del Estado de Derecho, que también nos enseñaron que es un Estado de Derecho. Todos estoy segura que tenemos la noción de lo que es un Estado de Derecho. ¿Y por qué en un Estado de Derecho? Porque solo en un Estado de Derecho cobran importancia estos conceptos, los principios y mecanismos que buscan limitar y prevenir el abuso de poder y proteger los derechos de los individuos. Es decir, estos tres conceptos están enmarcados en el Estado de Derecho, porque es en este tipo de Estado, en las características de un Estado de Derecho, que se busca poner límites al poder, a los abusos que puedan existir. Entonces, continuamos. Cuando hablamos de Estado vamos a referirnos, y todos lo debemos recordar, que en general es una forma de organización política. Es en la que se caracteriza por ser una combinación entre población, entre territorio y gobierno. Esto era básico, esto nos enseñaban. El Estado está conformado por población, territorio y gobierno. ¿Qué quiere decir? Que es una sociedad de personas que viven de forma permanente en un territorio y que están regidas bajo un poder supremo. Ahorita vamos a ver esta cuestión del poder supremo, bajo un orden jurídico, es decir, existen reglas, y que tienden a ¿qué? Que esto es muy importante, me parece, a la realización de valores individuales y sociales de las personas humanas. Esto es lo que vamos a entender por Estado. Ahora bien, gobierno, que entenderíamos por gobierno, pues es el conjunto de órganos en los que se deposita este poder del Estado, o poder político, como se puede conocer, o poder público. Y de forma más concreta, son las personas que temporalmente ocupan los cargos directivos del Estado, en los que con esto ellos nos ayudan a cumplir las tareas y fines. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que puede hacer muchos cambios al gobierno, pero sin que ello implique que el Estado está cambiando sus características esenciales. El gobierno, por lo tanto, vamos a entender que ejerce el poder del Estado, o como también se puede decir, hace las funciones públicas. Aquí entra este concepto de lo público y no hay que perderlo de vista. Una característica distintiva del Estado es que es el poder supremo o soberano. Como vimos en el concepto de lo que es el Estado, existe que hay un poder supremo. Este es el Estado. Es el Estado no sabemos, no lo observamos, no es visible, vaya, pero existe y es el que ejerce el poder supremo. Y esta razón de Estado significa que dentro de su territorio no hay un poder mayor. Es muy probable, reitero, que hayamos escuchado alguna frase como: quien tiene el monopolio legítimo del ejercicio de la fuerza física es el Estado. Esto es decir, que quiere decir que el Estado tiene la capacidad de tomar decisiones que afectan positiva o negativamente ¿a qué? A la población que habita en un territorio. Acuérdense que dijimos que la población forma parte de este Estado y que puede utilizar la fuerza ¿para qué? Para obligar a obedecer a quienes no acaten esas decisiones. Visto de esta forma, pues el Estado podemos considerar que tiene mucho poder y que no tiene límites, pero en realidad sí los tiene, y es donde entra el concepto de Estado de Derecho, y es por ello que existe lo que conocemos como división de poderes. ¿Y para qué está esta división de poderes? Pues para prevenir los abusos del poder del Estado y para facilitar, por ejemplo, la rendición de cuentas, por lo que es necesario que este monopolio del poder político, ¿sí?, tenga límites, y una de las razones fundamentales que existe para poner estos límites es la división de poderes. Vamos a continuar que en esta división de poderes, ¿qué es la división de poderes? En la presentación, bueno, vamos viendo también que esta división de poderes, pues que está, si que entremos al concepto de los grandes teóricos o que vayamos viendo lo que se consideraba en los libros de ciencia política, esto es muy sencillo y lo quiero bajar a este lenguaje. En nuestra Constitución, el principio de división de poderes está establecido en el artículo 49 constitucional, según el cual el supremo poder de la Federación para su ejercicio es el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son estos tres poderes que tenemos.
Y formalmente el Poder Ejecutivo o Legislativo, desarrolla la función ¿de qué? De legislar, de hacer las leyes. El Ejecutivo pues es el administrativa, es el que ejecuta la ley, y el judicial es el que interpreta o hace cumplir la ley. Esto nos lo enseñaron siempre, seguramente ustedes lo recuerdan muy bien. Y también debemos recordar que el Poder Ejecutivo tiene dos cámaras, que es el Congreso tiene el Congreso de la Unión, y este Congreso de la Unión está conformado por las cámaras de diputados y por la Cámara de Senadores. En el Poder Ejecutivo vamos a encontrar al presidente de la República, y también encontraremos a toda lo que es pues esta conformación de la administración pública, las secretarías de Estado. Y el Poder Judicial, pues podemos encontrar aquí a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, entre otros. Luego entonces, hasta aquí, espero que queden muy claros estos conceptos, que ya no tengamos ninguna duda. Estoy segura que ustedes ya tenían nociones o conocían muy bien estos conceptos, pero vamos a recapitular solamente para entender que llamamos Estado ¿a qué? Al conjunto de instituciones en las que se concentra la facultad de tomar decisiones válidas y obligatorias para toda la comunidad. Que el gobierno es el conjunto de órganos que se deposita el poder del Estado, y de forma más concreta son las personas que temporalmente ocupan los cargos directivos del Estado, por ejemplo los secretarios de Estado. Que la protección y las libertades y los derechos fundamentales constituyen, que es muy importante, la razón de ser del Estado de Derecho, y que la división de poderes es un elemento fundamental en la organización del Estado de Derecho, y que tiene por objeto que evitar el abuso del poder y proteger principalmente los derechos humanos. Estamos hablando mucho del control de los gobernantes, pero este ha evolucionado, no siempre fue el mismo. Entonces ha tenido durante toda la historia de nuestro país, cada país tiene su historia, en la historia de nuestro país ha tenido diversos matices y modalidades. Especialmente quiero que aquí reflexionemos sobre una cuestión. Se ha comprobado que el control que ejercían los ciudadanos a los gobernantes era mediante las elecciones, pero es insuficiente, ya se comprobó, es insuficiente considerar que ese es el control único que podemos tener sobre los límites del Estado, y no es así. Necesita ser reforzado a partir de ¿qué? De mecanismos y sistemas que permitan la fiscalización del gobierno en forma permanente y que continúen a lo largo del mandato de los gobernantes. Por eso reitero, consideramos que es suficiente solo que existe el control con las elecciones. Obviamente o claramente, como he explicado, no es así, porque las elecciones democráticas constituían, como dijimos, un elemento distintivo de la legitimidad de cualquier gobierno, pero como también comenté, no es suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque la sociedad civil ha cambiado, los ciudadanos han cambiado. Ahora exigen tomar decisiones, exigen una ética más elevada por parte de sus gobernantes, y ahora existen muchas figuras de representación ciudadana y muchas formas de participación ciudadana en las que se han abierto estos canales de participación. Ahorita estamos dirigiendo este curso taller a los integrantes de los COPACOS, las comisiones, la Comisión de Participación Comunitaria de las Unidades Territoriales, pero es importante considerar que, como se vio en el módulo 1 de que era sobre las figuras de participación que existen en la Ciudad de México, hay muchos otros, no nada más están las COPACOS, están los Contralores Ciudadanos, están los Observatorios Ciudadanos, podemos encontrar la integración de la Coordinadora de Participación Comunitaria, es decir, existen más canales de participación. Las organizaciones ciudadanas, que también es importante, existen como otro canal de participación, así como también existen en la Ley de Participación Ciudadana otros instrumentos para participar en esta cuestión de ser corresponsable, o sea, poner límites a nuestras autoridades. Y quisiera comentarles que existen autores que consideran que avanzar hacia la democracia de ejercicio, esa es la democracia del día de la votación, el día que votamos nada más, aquella en la que los ciudadanos ya no sean solo, y este término recuérdenlo bien, soberanos de un día, o sea, el día que van a votar, ese día soy fuerte, soy grande, ese día pongo el límite con mi voto, ese lo vamos a conocer como soberano de un día. Y estos autores nos dicen, hay que pasar de este ejercicio, hay que pasar del derecho del ejercicio, hay que pasar ¿a qué?
aquella democracia en la que se tienen instituciones para controlar eficazmente. Es decir, los poderes públicos debemos incidir de manera sistemática, los ciudadanos de manera permanente en los asuntos colectivos. Pasar del día de la elección, de participar en el día de la elección, a una participación permanente. Y esta reflexión nos va a acercar al concepto de gobernanza que vamos a ver más adelante, por lo que voy a pedirles que no pierdan de vista este concepto que acabamos de dar del soberano de un día. Ya en el ámbito del gobierno y de la administración pública existe una división de poderes, como ya lo comentamos, y este debe funcionar como un sistema de pesos y contrapesos para prevenir el abuso del poder. ¿Qué quiere decir? Que existen ya canales, instrumentos, límites institucionalizados para poner control a estos abusos del poder. No quiere decir que no existan, no quiere decir nada más que los ciudadanos vayamos a ser los que controlemos. No, ya existen y ¿qué podemos considerar como estos sistema de pesos y contrapesos? Bueno, ¿qué lo conforma? Vamos a conocer, pues ustedes saben que el presupuesto de egresos, que tiene que ser aprobado, el ejercicio del gasto público, que puede que ser fiscalizado y hay que rendir cuentas, el proceso de revisión de la cuenta pública, incluso el veto presidencial podría ser también, el informe presidencial y los informes de los secretarios de Estado, los nombramientos de los servidores públicos, como por ejemplo los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los embajadores, y por qué no mencionarlos también, los consejeros electorales del Instituto Nacional Electoral. Y existe también como instrumento la acción de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Cuando yo considero que alguno de mis derechos se ha visto vulnerados y que están establecidos en la Constitución, puedo buscar poner un límite a ese abuso de poder a través de ¿qué? De una acción de inconstitucionalidad. Entonces, quiero cerrar este tema con un análisis o una frase de un analista del tema, el doctor Aguilar, y él mencionaba, por ejemplo, y me parece que es muy apropiado ahorita, es la conclusión de estos temas, de este control de poder, de esta participación ciudadana, es lógica. ¿Para qué? Él menciona, para diseñar y realizar a la sociedad que queremos, que se requieran, porque se requieren más actores que el actor gubernamental, más recursos que los gubernamentales, y un estilo de gobernar diferente al tradicional, por lo menos en específico en asuntos públicos. Aquí vamos a encontrar ya este acercamiento al concepto de gobernanza. Retomemos este concepto, que es lo que nos dice: se requieren más actores que el gobierno, se requieren más recursos que los gubernamentales. ¿Quiénes son los que tienen los recursos? Pues los empresarios, los inversionistas, y un estilo de gobernar diferente al tradicional, es decir, un estilo donde no nada más el gobierno es el que dirige, controla, hace, decide, sino un estilo diferente, por lo que estamos acercándonos totalmente al concepto de gobernanza.